Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en este hermoso lugar para reflexionar sobre un tema que nos toca a todos, la voz de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si ese pensamiento que surge en tu mente es realmente Dios hablándote o es solo tu imaginación? ¿Te has encontrado dudando de si lo que sientes es la guía divina o simplemente tus propios deseos? Estas preguntas nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a buscar su voluntad en nuestra vida diaria. La palabra de Dios nos enseña que Él anhela comunicarse con nosotros. Desde el principio, cuando creó el mundo, su deseo fue tener una relación personal con cada uno de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús nos dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios no solo quiere que lo escuchemos, sino que Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Pero en el ajetreo de nuestras vidas, nuestras preocupaciones y pensamientos pueden mezclarse con esa voz divina. Entonces, hermanos, surge la pregunta: ¿cómo podemos discernir lo que es la voz de Dios y lo que es simplemente el eco de nuestros propios pensamientos? Para poder distinguir entre la voz de Dios y nuestros pensamientos, es fundamental entender las características de su voz. A continuación, les compartiré algunas de ellas. La voz de Dios es pacífica. Cuando Dios habla, trae paz a nuestras vidas. Puede que estemos enfrentando situaciones difíciles, pero su voz nunca nos deja en un estado de ansiedad o confusión. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si el mensaje que escuchamos nos llena de paz, es probable que provenga de Dios. Por el contrario, si un pensamiento nos produce ansiedad, miedo o confusión, debemos cuestionar su origen. La voz de Dios está en alineación con la palabra. Dios es fiel y nunca se contradice. Lo que Él nos dice siempre estará en armonía con lo que ha revelado en las Escrituras. Si creemos que Dios nos está comunicando algo, es esencial compararlo con su palabra. ¿Está este pensamiento alineado con los principios bíblicos? Por ejemplo, si sientes que Dios te está diciendo algo que contradice su palabra, definitivamente no es su voz. La Biblia es nuestra guía, y cada palabra de Dios será coherente con su verdad eterna. La voz de Dios promueve el amor y el bien. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 22, versículos 37 a 39, que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La voz de Dios siempre nos guiará hacia el amor y el bien. Si el pensamiento que tenemos promueve el odio, el egoísmo o el mal hacia los demás, no proviene de Dios. Él nos llama a actuar en amor, y su voz nos mueve a vivir de acuerdo con ese propósito. La voz de Dios nos conduce a la obediencia. Escuchar la voz de Dios nos llevará siempre a actuar conforme a su voluntad. Aunque a veces lo que Dios nos pide no es fácil, siempre será algo que nos conducirá a una vida de obediencia y santidad. Recordemos el ejemplo de Abraham, quien, aunque no comprendía del todo por qué Dios le pedía sacrificar a su hijo, estuvo dispuesto a obedecer. Génesis, capítulo 22. La voz de Dios nos desafía, pero siempre para acercarnos a Él y llevarnos a un nivel más alto de fe y obediencia. Ahora que entendemos las características de la voz de Dios, pasemos a cómo podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana. Tiempo en oración y meditación. La oración es fundamental en nuestra relación con Dios. No solo se trata de hablarle, sino también de escuchar. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas, pero la voz de Dios puede ser un susurro suave que requiere tiempo y quietud para ser escuchado. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». En la quietud, aprendemos a reconocer su voz. Si dedicamos tiempo diario a estar en la presencia de Dios, será más fácil identificar cuando Él nos hable. Probar el Espíritu. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Esto significa que no debemos aceptar cada pensamiento como si proviniera de Dios. Debemos probar la voz. Una manera de hacerlo es buscar la confirmación en la Biblia y el consejo de creyentes maduros. Si sientes que Dios te está hablando, compártelo con alguien en quien confíes espiritualmente y pídele que ore por ti. Dios puede confirmar su palabra a través de otros. Observar los frutos. Jesús nos enseñó que podemos conocer el origen de algo por sus frutos. Mateo, capítulo 7, versículo 16.
Si la voz que escuchamos produce frutos buenos, tales como paz, gozo, paciencia y amor, podemos estar seguros de que es de Dios. Por el contrario, si produce inquietud, angustia o nos lleva a actuar de manera contraria a los frutos del Espíritu, no es la voz de Dios. Debemos ser cuidadosos y observar los resultados de las decisiones que tomamos guiados por esa voz. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo cotidiano. Imaginemos que estás considerando un cambio de trabajo. Sientes un impulso de hacerlo, pero no sabes si es Dios hablándote o simplemente un deseo personal. ¿Cómo puedes saberlo? Buscar la paz interior. ¿Sientes paz al considerar la opción de cambiar de trabajo o sientes ansiedad y temor constante? Si el cambio proviene de Dios, sentirás una paz que te asegurará que es el paso correcto. Examinar la motivación. Pregúntate, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? Si es por razones egoístas, como huir de una situación sin enfrentarla o simplemente porque deseas ganar más dinero sin considerar el impacto en tu vida espiritual y familiar, podría no ser Dios hablándote. Dios nos llama a actuar con integridad y amor hacia los demás. Consultar la palabra. Busca en la Biblia principios sobre el trabajo y la provisión. Dios promete proveer para nuestras necesidades, Mateo, capítulo 6, versículo 33, pero también nos llama a ser diligentes. Si el cambio implica dejar de lado tus responsabilidades o actuar de manera poco ética, eso no es coherente con los principios bíblicos. Buscar consejos sabios. Habla con alguien de confianza en tu iglesia, un pastor o un mentor espiritual. Pídele que ore por ti y que te aconseje. Muchas veces, Dios habla a través de otros para darnos claridad. Hermanos, escuchar la voz de Dios es un proceso que se desarrolla con el tiempo. Al igual que un niño aprende a reconocer la voz de sus padres, nosotros también aprendemos a reconocer la voz de Dios a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Obediencia consistente. Cada vez que respondemos en obediencia a lo que sentimos que Dios nos está diciendo, nuestra capacidad de reconocer su voz se fortalece. La obediencia abre la puerta a una mayor claridad espiritual. En Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Evitar el ruido del mundo. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Noticias, redes sociales, compromisos y distracciones constantes pueden ahogar la voz de Dios. Es importante apartar momentos para desconectarnos y centrarnos en Él. El ruido del mundo puede hacernos perder de vista lo que es realmente importante y puede ser una barrera para escuchar la voz suave y apacible de Dios. Fe y confianza en Dios. La fe es esencial para escuchar a Dios. A veces, lo que Él nos dice puede no tener sentido desde nuestra perspectiva humana, pero si confiamos en Él, veremos cómo su voluntad siempre es perfecta. Recordemos el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua, Mateo, capítulo 14, versículos 28 a 31. Fue solo cuando quitó los ojos de Jesús y se concentró en el viento y las olas que comenzó a hundirse. Mantengamos nuestra mirada fija en Cristo. A lo largo de la historia, muchas personas han escuchado la voz de Dios y han actuado en consecuencia. Permítanme compartir un par de ejemplos modernos. El testimonio de una madre estaba luchando con una decisión sobre si debía aceptar un trabajo que la alejaría de su familia. Pasó tiempo en oración, buscando la dirección de Dios. Después de un tiempo, sintió una paz inexplicable al rechazar la oferta y permanecer en casa. Años después, se dio cuenta de que esa decisión fue crucial para apoyar a su hijo en un momento de necesidad. El misionero que escuchó, un misionero sintió un llamado claro de Dios para ir a un país remoto. A pesar de la inseguridad y el peligro, se mantuvo fiel a la voz que escuchó. Su obediencia condujo a la transformación de vidas y comunidades enteras. Esto nos muestra cómo la voz de Dios puede llevarnos a lugares donde su luz necesita brillar. Hermanos y hermanas, hoy les animo a que hagan de la escucha activa a la voz de Dios una prioridad en sus vidas. Comprométense a dedicar tiempo a la oración, a leer su palabra y a buscar la guía del Espíritu Santo. Recuerden que Dios habla de muchas maneras, y su voz siempre nos llevará hacia una vida de paz, amor y obediencia. Finalmente, quiero invitarles a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a escuchar y seguir la voz de Dios, aun cuando lo que Él te pida parezca difícil? Recuerda que su voz siempre nos conducirá a lo mejor para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y enseñanza. Si has encontrado valor en este mensaje, te animo a compartirlo con tus amigos y a suscribirte a nuestro canal, Manantial de Vida, para más contenido espiritual. Que Dios les bendiga abundantemente.